Muy bien, este nuevo capítulo de expresiones algebraicas, que es la sección que sigue 0.4. Vamos a introducir ahora letras y números, eso es lo que significa el álgebra, básicamente hablando. Tenemos expresiones algebraicas como raíz cúbica de 3x a la 3 menos 5x menos 2 partido de 10 menos x. ¿Cuál es la diferencia? Que una vez superado el paso de números, ahora podemos introducir también letras o variables en las expresiones. Entonces es común que aparezcan raíces de variables, cocientes con variables, potencias con variables. ¿Qué es lo que tenemos que saber en este caso? Saber extrapolar lo que si son signos semejantes, se suman, si son signos diferentes, se restan, se coloca el signo al mayor, multiplicar con la ley de los signos y etcétera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Saber, por ejemplo, que si yo tengo esta expresión que es cociente, la i, que es la que está abajo, no puede ser igual a cero. Entonces, claro, ya, digamos, introducimos un nuevo, como una nueva perspectiva de todas las expresiones. Em, Creo que las había comentado en clase, a los que le di clase, que por ejemplo 5a x a la 3 se sobreentiende que allí entre esos términos 5a y x a la 3 hay un producto. Por eso el libro les llama factores, porque se sobreentiende que hay una multiplicación entre el 5 y el a, entre el a y el x a la 3, ¿no? Entonces, podemos hablar de polinomios, que son expresiones. Los polinomios básicamente tienen cinco características. Tenemos una sola variable, primera característica, variable x en este caso, potencia entera positiva y como mínimo el término independiente, que sería potencia cero. Recordemos el capítulo de potenciación. Todo número elevado a la cero me da uno. Entonces, el término independiente tiene una variable con potencia cero. Entonces las potencias por lo general se escriben de forma decreciente. Tenemos una variable, que era lo que le había comentado antes. Tenemos potencia entera positiva y como muy pequeña un número, es decir, término independiente. Tenemos coeficientes, que son los números que acompañan a la variable por el lado izquierdo. Los Cs, digamos en abstracto, son los coeficientes, estos que están acá. Y esos son los coeficientes. Ellos pueden ser reales, es decir, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios, puede ser cero, el número pi, etcétera. Puede haber cualquier cosa ahí de coeficientes, ¿no? Y separados entre esos términos hay más o menos. Esas son las características de un polinomio para saber cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos expresiones ahora algebraicas, es decir, como he comentado antes, tengo letras y números. Entonces, ¿cómo sé yo qué operar? Los que tienen la parte literal, se llama eso. ¿Qué es la parte literal? Es la parte que posee variable, ¿verdad? Por ejemplo, la parte literal de esta expresión es x a la 2i. La parte literal del segundo término es x. Entonces, los dos términos que tengan parte literal igual se pueden operar. Yo los puedo relacionar, sumar o restar, en este caso. Entonces, yo puedo asociar o agrupar este primer término con este primer término, de manera que yo puedo sumar, en este caso que estoy sumando. Y así puedo yo reducir o simplificar esta expresión. Entonces, si tengo 3x a la 2i, que lo puedo sustituir por manzana, pera, 3 manzanas, más 4 manzanas, me da 7 manzanas. Entonces, no importa la parte literal, lo puedo sustituir por lo que yo quiera. Si yo tengo 3 chocolates y me regalan 4 chocolates, tengo 7 chocolates. O sea que la parte literal la sustituyo por algo que para mí sea familiar. Lo sumo, entonces me queda 7 de esa misma expresión x a la 2i. Ahora, si me voy a la parte x, que es el otro que tienen términos semejantes, estos son signos distintos, los tengo que restar y colocar el signo del mayor, en ese caso menos 2 más 6 serían 4 positivos. Y por último, los términos independientes, 1 menos 3 igual siguen siendo signos distintos, esto sí se puede hacer en la calculadora, da menos 2. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Las leyes que hemos hecho en los capítulos previos y luego extrapolarlas a variables o a partes que son variables con números. Si ya yo sé la ley de los signos, se me va a hacer un poco más fácil esta parte algebraica.
¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo un menos en lugar de un más fuera del paréntesis, pues yo tengo que distribuir este menos dentro del paréntesis. Y básicamente, ¿qué hace ese menos? Cambia el signo de todos los que están dentro. Es decir, todo lo que es positivo, en este caso los dos primeros términos, quedan distribuidos negativos. Y el que está negativo pasa a ser positivo. Esa es la acción de un menos fuera de un paréntesis hacia su derecha. Si hubiese un más, como en este caso primero, el más no altera en nada a lo que está dentro del paréntesis. Es el menos el que hace ese cambio. Entonces hay que tener cuidado si tenemos un menos con un paréntesis porque fíjense la expresión de arriba, el resultado que da y abajo nos va a dar una expresión totalmente distinta. Entonces hay que estar muy pendiente del menos y saberlo distribuir muy bien. Recuérdense eso, todo lo que está positivo cambia a ser negativo y todo lo que está negativo pasa a ser positivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los signos de agrupación? Los signos de agrupación tienen una orden de lectura. Primero se leen los paréntesis. Esa es, digamos, la base de los signos de agrupación. Todo lo que lleve a paréntesis lleva la prioridad. Luego, tenemos los corchetes. Eso es lo que tiene segunda prioridad luego del paréntesis. Y por último, las llaves. Así como nosotros, para leer un texto cualquiera, leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en los signos de agrupación no leemos ni de izquierda a derecha ni nada de eso, sino que hacemos es, miramos todo lo que sea paréntesis, es decir, esto tiene prioridad. Luego miramos todo lo que tenga corchete, eso es lo que lleva segundo orden de prioridad. Y por último, por allá voy a ver estas llaves que están acá afuera. No sé si se logran ver bien, espero que sí. Voy a poner un poco más de zoom y se verá mejor. Ahí están las llaves de último. Entonces, lo primero que hago es distribuir este menos que está acá, ¿verdad? Que cambia el 3 positivo a negativo y el 4 negativo a positivo y luego opero. ¿Qué pasa luego? Leer los corchetes, es decir, distribuir acá y también distribuir todos estos 5 por los 3. Por último, las llaves, pero ya en este paso yo podría operar todo lo que es semejante, es decir, el x a la 2 con el x a la 2, el x con el x y el término independiente. Por último, distribuyo este 3 otra vez sobre los 3 y me queda un único polinomio. Entonces, recordar el orden de lectura de los signos de agrupación. Primero los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Ahora vamos a ver los productos especiales que en nuestro, digamos, lenguaje los conocemos por productos notables. Los productos notables son muy famosos, son muy comunes, son fáciles de aprender con la práctica, por supuesto, y los vamos a utilizar mucho. Entonces, es importante que se haga una fichita con las fórmulas que vamos viendo para que las tengan presentes al momento de hacer los ejercicios y practicándolo se lo van a aprender. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad es la propiedad distributiva. Si yo tengo un número o una variable fuera de un paréntesis y se sobreentiende que aquí hay un por, entonces yo puedo distribuir ese x, en este caso, que es el que está en la expresión, por todos los términos que están adentro. Por ejemplo, si yo tengo 2 y dentro tengo x más z, vamos a suponer, distribuyo sobre los términos de X e Y, perdón, Z, entonces me queda así. 2X más 2Z. Eso es la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento fuera de un paréntesis aparentemente sin nada dentro o entre ellos, yo tengo que sobreentender que hay una multiplicación y yo tengo que aplicar propiedad distributiva. Lo hicimos, de hecho, en el ejercicio anterior, porque hicimos menos y había una expresión dentro, porque por si que yo diga 4 más X. Y ahí, cuando hago esto de distribuir, ya eso es la propiedad distributiva. Ese es el primer producto especial que tenemos. La propiedad distributiva es muy utilizada. También nos interesa, por ejemplo, cuando tenemos un binomio. Binomio es un polinomio de dos términos, x más a, x más b. Y yo, en lugar de distribuir a todos con todos, voy a aplicar esta fórmula que está acá. No es muy común, a mí me interesaría más que vieran, por ejemplo, la 1, la 4, 5 y ahí en adelante. Porque las otras dos, digamos, sí son importantes, pero no se utilizan tanto en nuestro ámbito de ejercicios. El binomio, ¿verdad? X más a la 2
es muy utilizado, es el primero al cuadrado, el primer término al cuadrado, dos veces el primero por el segundo al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo x más 3 elevado a la 2, sería el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. Entonces, una vez que yo resuelvo esto, digo 2 por 3 son 6 y luego 3 a la 2 que es 9. Ese sería aplicar esta fórmula 4. El 5 es la diferencia de cuando hay un menos entre X y A. Entonces, ese menos lo que hago yo es colocarlo sobre el segundo término. Por ejemplo, si yo digo 2x menos 4 a la 2, sería el primero al cuadrado, es decir, todo el 2x al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, acuérdense de esto, esto lo vimos en el capítulo de potenciación. Si yo tengo un producto elevado a una potencia, cada uno de esos factores va elevado a esa potencia. Luego resuelvo aquí, 2 por 2 son 4, que a su vez, ¿verdad? Sería multiplicarlo por 4, 2 por 2, 4 por 4 son 16 y el último 4 a la 2 que también es 16. El primero me quedaría 4x a la 2 menos 16x más 16. Eso sería resolver esto. Pero a fin de cuentas lo que interesa es que si yo tengo un menos en ese binomio, tengo que colocar ese menos aquí en el segundo de los términos. No cometer el error que es muy común de decir, bueno, x más 2 a la 2 es x a la 2 más 2 a la 2. Fatal, eso no es igual. Tengo que hacer este dos veces el primero por el segundo, no olvidarlo. Por lo general, a uno se le olvida y uno como que distribuye acá. Ese es el mayor de los errores que hay. Entonces, no es permitido distribuir así ese cuadrado sobre los términos. Lo tengo que hacer mediante el producto notable 3, 4 o 5. Si yo tengo un monomio, perdón, un binomio con su conjugado, es decir, x más a y x menos a, yo puedo decir que eso es x cuadrado menos a cuadrado. Por ejemplo, yo les digo x menos 3 multiplicado por x más 3. Lo único que tiene diferente es el signo que separa a x con 3. Eso es igual al primero a la 2 menos el segundo a la 2. Es decir, x a la 2 menos 9. Eso sería el producto 6. El 7 y el 8 son de cubos, ¿verdad? El primero al cubo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más el segundo al cubo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que están allí en el libro más adelante para poder desarrollar estos productos. Ya las reglas ustedes las pueden copiar. Por ejemplo, si yo tengo acá x más 2 eh, menos x menos 5, vamos a ver. Ok, entonces en este caso yo puedo, este es el que estábamos viendo que es x más a y x menos b en el libro, ¿verdad? Creo que es la fórmula, está la 2, el a y el b, lo que tengo que ver es quiénes son acá, a vale 2 y b vale menos 5. Entonces, según eso, este producto quedaría el primero al cuadrado que coincide el x, en este caso es el mismo x, sería x a la 2 más a más b, dice allí, pero el b es negativo, sería 2 menos 5 multiplicado por x, que sería el segundo término, más a por b, es decir, 2 por menos 5. ¿Qué me ahorro? Me ahorro el distributivo de todos con todos, que sería la manera, digamos, larga de hacerlo. Entonces, sería x a la 2, 2 menos 5 es menos 3, y luego 2 por menos 5 me da menos 10. Ese sería el resultado. En este caso que está acá, ¿verdad? ¿Qué tendría yo que hacer para distribuir todos con todos? Esta sería la tercera fórmula, esta que está aquí, que dice ax más c, bx más d es a por b por x a la 2. Entonces, en este caso, A sería 3, B sería 5, perdón, C sería 5, B sería 7 y D sería 4. ¿Vale? Aplico la fórmula A por B, sería 3 por 7 por Z a la 2, que sería la variable.
Luego me dice A por D más C por B. A por D más C por B. Es decir, 3 por 4, 3 por 4 más 5 por 7. Es A por D más C por B. Multiplicado por Z más, y en el último sería C por D. C por D sería 5 por 4. Y resuelvo eso que está allí. Sería 21Z a la 2. Más, esto es 12, esto es 35, sumo los dos. Sería 47Z más 20. Ese sería el resultado. Ah, profesora, que yo no me puedo aprender eso. Pues multiplico doble distributiva sobre todo, ¿verdad? Eso también es otra vía. O sea, hacer el distributivo. La diferencia es que el producto notable te ahorra ese paso, pero habría que memorizarse la fórmula, ese es el precio que hay que pagar. Si usted no se quiere aprender la fórmula, pues con que haga el distributivo de todos con todos está muy bien. Este es el binomio que hemos hecho antes, sería el primero al cuadrado menos, porque aquí hay un menos, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso sería el primero al cuadrado menos 8x más 16. Ahí sería, ¿no? Luego este, fíjense que este es el que hemos visto que es A menos B por A más B. En ese caso, lo único que difiere es que tenemos un conjugado. El producto notable dice que es el A, el primer término elevado a la 2 menos el segundo término elevado a la 2. Si yo resuelvo esto, como esto es una raíz completa, quedará y cuadrado más 1 menos 9. O lo que es lo mismo, y cuadrado menos 8. Eso sería el resultado. Miren qué fácil quedó. Si yo lo tengo al cubo, acuérdense la forma del cubo. La A más B a la 3 es el primero al cubo, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, 3 veces el primero por el segundo al cuadrado y el segundo al cubo. Entonces, ¿quién es el primero para mí? 3x, es decir, 3x a la 3 más el primero, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Qué pasa si yo desarrollo esto, por ejemplo? Como esto es un producto elevado a una potencia, me va a quedar 3 a la 3 por x a la 3 más. Fíjense que acá yo tengo un producto al cuadrado. Es mejor hacer eso primero, es decir, elevar esto al cuadrado y luego me voy a encargar de hacer los productos intermedios. Pero primero me voy a enfocar en desaparecer esa potencia al cuadrado. En este caso 2 al cuadrado, que es 4. Está lo colocado. Y en el último 2 a la 3, que es 8. 3 a la 3, 3 por 3 son 9, por 3 son 27. Luego 3 por 3 a la 2, que también es 27, por 2 me da 54. O sea, multiplico estos dos y luego por 2 me da 54. Luego 3 por 3 son 9, por 4 son 36. Y por último 8. Listo, eso sería el producto notable, ¿no? En este caso, cuando ya tengo así, que ya no es con fórmula, eso ya es un poquito más adelante, he avanzado un poco más en la guía, está por acá. ¿Qué sería multiplicar multinomios? Es decir, binomios con trinomios o un monomio por un polinomio. Yo tengo que hacer eso que les he explicado antes, es decir, un distributivo. Yo tengo que aplicar el 2t, lo tengo que distribuir sobre todo el mundo. Eso me daría como cosa, ¿verdad? 2 por 5 me da 10t y entonces sumo las potencias. 1 más 2 me da 3. Luego el segundo sería 2 por 3 son 6 t a la 2 y en el último sería menos 2t. Paso siguiente, voy a distribuir este menos 3, un menos 3, por los tres términos. Como va a ser menos, entonces yo tengo que cambiar el signo de todo lo que está a la derecha. Sería menos 3 por 5, menos por más menos, menos 15t a la 2. Menos 3 por 3t sería menos 9t, porque sería menos por más, menos 3 por 3, 9t. Menos por menos me da más y 3 por 1 me da 3. Ya he distribuido el 2t sobre todo lo que está a la derecha y el 3 sobre todo lo que está a la derecha, menos 3. Ahora, ¿qué hago? Voy a agrupar todo lo que esté semejante. Por ejemplo, el número que está a la 3 no tiene a nadie semejante, me queda igual.
Pero luego si es semejante el 6t a la 2 con el 15t a la 2 negativo. Entonces tengo que asociar esos dos. Como son signos distintos, los resto. Y yo digo 6 menos 15. Eso me da menos 9, ¿no? T a la 2. Y luego, menos 2 en este caso son semejantes también. Menos 2 con menos 9 son signos iguales, se suman. Sería entonces menos 11 t más 3. Este no tiene semejante con nadie y ese sería el resultado final. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estoy avanzando un poco más acá cuando me dicen división de un multinomio entre un monomio. Esto es muy parecido a lo que hemos visto con números. Si yo lo tuviera así, con números, yo lo que tengo es que separar. Es lo mismo que en números. Separo, ¿verdad? Como esto es uno solo, puedo separar en dos fracciones iguales. Lo habíamos comentado con fracciones. Si tengo un mismo denominador, se hace lineal. Entonces, digamos, en recíproco sería que si yo tengo un denominador común, yo lo puedo separar en varios. Y aquí puedo hacer propiedades de potenciación, cancelar tres de estas potencias con una, me quedarían dos, o sea, resto, y una de estas con una de estas se cancelan y me quedaría tres. O sea, me queda un polinomio cuadrático, que es sencillo. Lo que tengo que saber es separar. ¿Qué pasa con un polinomio un poco más extenso? 4z a la 3 lo divido entre 2z, 8z a la 2 entre 2z, 3z entre 2z y menos 6 partido de 2z. Voy a acomodar acá un poquito. Entonces, lo que puedo hacer es simplificar lo que está a mi alcance. Por ejemplo, 4 entre 2 me da 2, z a la 3 entre z me da z a la 2, resto 1. Luego aquí 8 entre 2 me da 4 y z a la 2 entre z me da un z. 3 medio no tiene división y z se cancela con z y desaparece. 6 entre 2 me da 3 y el z queda abajo. Ahí estaría, digamos, el polinomio que nos queda de dividir esos dos. Muy bien, si se dirigen a la página 18 y 19 del libro, tenemos el problemario 04, que es de presiones algebraicas para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y como siempre, la recomendación es que hagan los números impares. Saludos.